Quizá estéis un poco intrigados por lo que acabo de hacer, que es básicamente escribir un texto en una pantalla, en un dispositivo externo, utilizando para ello solamente mi actividad cerebral. Esto debo reconocer que es meramente un simulacro, pero en muchos menos años de los que quizá podamos sospechar, este tipo de cosas como lo que acabo de hacer serán parte integral de nuestra vida cotidiana en sociedad. Y esto será gracias a dispositivos como este que tengo en la mano, como el que acabo de utilizar, que es un dispositivo no invasivo, y dispositivos muy similares a este, diademas con electrodos que recogerán nuestros datos cerebrales, podrán ser utilizados, por ejemplo, para enviar órdenes a nuestros smartphones o para, por ejemplo, mover el cursor en la pantalla de nuestro ordenador y cosas muy similares. Este tipo de dispositivos pertenecen a una tecnología, la tecnología del cerebro, cuyo nombre más técnico podríamos decir que es el nombre de neurotecnología. En esencia, una neurotecnología es cualquier tipo de técnica que podemos utilizar, metafóricamente hablando, o bien para leer o bien para escribir en el sistema nervioso. Cuando hablo de leer, me refiero a recoger, analizar, el término técnico sería decodificar, datos cerebrales y traducirlos en distinto tipo de conclusiones, de información o de órdenes. Cuando hablo de escribir, me refiero a manipular el cerebro y otras partes del sistema nervioso utilizando técnicas de estimulación que pueden ser de muchos tipos, magnética, eléctrica y de muchas otras clases. La neurotecnología está acaparando muchísimo interés en muchos ámbitos, pero me gustaría centrarme en uno de ellos, que es el ámbito de la inversión. Esta gráfica que tenéis aquí es una estimación del crecimiento del mercado neurotecnológico global. Para que nos hagamos una idea, en este año 2025 la estimación es de un volumen de mercado global de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Se trata, y lo podéis comprobar en cualquier lugar, de una cantidad que sobrepasa al Producto Interior Bruto de más de la mitad de los países del planeta. Para el año 2033, la estimación de crecimiento es de más de 55.000 millones de dólares. Y debo decir que se trata de una de las estimaciones más conservadoras que he podido encontrar. De todo este capital que se invierte, una cantidad importante se debe a fondos de capital riesgo. Y como ejemplo puedo deciros lo que ocurrió el año pasado, 2024, que sin llegar a las cifras de 2021 se alcanzó una cantidad bastante importante, ¿verdad? Casi 1.500 millones de dólares de inversión de capital riesgo. ¿Quiénes están detrás de este tipo de inversiones? Por supuesto, grandes empresas tecnológicas, algunas no tan grandes, pero grandes empresas tecnológicas, muchas de las cuales están concentradas en centros de innovación tan conocidos, por supuesto, como Silicon Valley. Y también varias de las grandes fortunas del planeta están invirtiendo importantes cantidades de dinero en neurotecnología. Sin ir más lejos, el archiconocido Elon Musk, sobre todo muy presente en los medios a lo largo del último año por muchos motivos, no solamente es dueño de la red social X o de la empresa aeroespacial Starlink o, por supuesto, de la marca automovilística Tesla, sino que también es dueño de una de las empresas neurotecnológicas más prometedoras y cada vez más grandes a nivel mundial, que se llama Neuralink. Neuralink es un dispositivo que va alojado para enviar órdenes a aparatos digitales externos. Bien, una cosa muy importante que quiero destacar es que la neurotecnología en realidad viene a formar parte de un ecosistema tecnológico más amplio. Sin ir más lejos, el año pasado, en un canal de televisión francés, el creador del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, mencionaba que para los próximos 10 años vamos a cada vez más a ver de manera más habitual en distintos lugares cotidianos como nuestros centros de trabajo, como nuestros transportes públicos, como incluso en nuestros hogares, a personas que llevarán distintos tipos de sensores alojados en muchos lugares de nuestro cuerpo. Sensores biométricos que pueden recoger, por ejemplo, el latido del corazón, el ritmo del latido del corazón, pueden recoger los niveles de sudoración, muchísimos otros parámetros biométricos. Pero a todo ello se unirá la neurotecnología, que recogerá datos cerebrales
y analizará cómo estos datos cerebrales se relacionan con distinto tipo de funciones, con distinto tipo de emociones, con distinto tipo de acciones. Todo esto, por supuesto, será analizado con herramientas de inteligencia artificial tremendamente potentes. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Vamos derechos a la fusión cada vez mayor y más profunda del mundo digital y el mundo biológico, y de la inteligencia humana y de la, a veces mal llamada, pero inteligencia artificial. Esos mundos se van a unir cada vez más, ya lo estamos en muchos sentidos. Veremos de manera habitual escenas como estas. Gente haciendo deporte, con una diadema, si os fijáis, muy parecida a la que he utilizado yo, que puede recoger nuestros parámetros de eficiencia a la hora de desarrollar la actividad deportiva. O, como ya se está haciendo a día de hoy, mientras yo hablo, en algunos centros de trabajo del mundo, en países como Estados Unidos o como Australia, veremos a trabajadores en la oficina y en otros lugares con diademas de este tipo que tienen el fin de medir los niveles de productividad, de atención de los trabajadores, o incluso a veces se puede utilizar a nivel de prevención de riesgos laborales para detectar posibles marcadores de depresión y otro tipo de dolencias. Aquí un ejemplo muy claro de cómo la neurotecnología se puede utilizar para el bien, o por lo menos en principio. Distintos conductores de autobús y de camiones y otros vehículos en países como China, en el propio Estados Unidos, están empezando a utilizar diademas o cascos de electroencefalografía que recogen su actividad cerebral para saber cuál es el nivel de fatiga mientras desarrollan su trabajo. Esto, por supuesto, sirve para la propia seguridad de estos trabajadores, pero obviamente también para mejorar la seguridad vial, para la seguridad pública. Por lo tanto, estamos hablando de una aplicación posiblemente muy beneficiosa para nuestras sociedades. Otras aplicaciones que pueden ser más bien beneficiosas a nivel individual o que pueden incluso tener una relación estrecha con el entretenimiento, tienen que ver con algo parecido a lo que he hecho yo al principio de la charla, que es enviar órdenes utilizando la actividad cerebral a un dispositivo externo. Este breve vídeo que os voy a proyectar es relativo a un dispositivo que están desarrollando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y que consiste básicamente en un dispositivo alojado a nivel del hueso de la mandíbula que recoge la actividad eléctrica cerebral que viaja a través del hueso de la mandíbula, y esos datos son decodificados para enviar órdenes, por ejemplo, como veis ahí, a una Smart TV para cambiar de un canal a otro. Esto también se puede hacer con un cursor en la pantalla, o incluso para ir a hacer la cesta de la compra y que tú vayas leyendo el precio de los productos y una app que tienes instalada en el smartphone te vaya calculando cuánto llevas gastado en compras según vas recogiendo productos y los vas metiendo en la cesta. Como veis, las aplicaciones son realmente llamativas, ¿no? Y podría estar aquí muchísimas charlas diciendo cuántos tipos de aplicaciones posibles hay, que incluyen, por ejemplo, la medición de nuestros parámetros y nuestros hábitos de sueño, o cuáles son las emociones que estamos sintiendo, o incluso también a veces se utilizan este tipo de aparatos como asistentes en prácticas como la meditación. Debo advertir y debo decir que este tipo de dispositivos, por ejemplo los de meditación, se podrían adquirir ahora mismo mientras me estáis escuchando. Podréis coger el móvil, podríais adquirirlo en una conocida tienda online, en muchas conocidas tiendas online, y mañana lo tendríais en vuestras casas. Pero debo decir, para ser sinceros, si somos honestos, que estos dispositivos, si bien cada vez son más eficientes, todavía no tienen un suficiente nivel de eficacia como para que resulten del todo fiables. Y además, hay una cuestión muy importante, y con esto quiero pasar a la segunda mitad de mi charla, que es la cuestión de la regulación del mercado de este tipo de productos. Se trata de un mercado altamente desregulado y empieza a haber todo una transferencia, todo un mercado de datos cerebrales a nivel mundial que traspasa fronteras y que es muy difícil de controlar. Por eso, debemos tener cuidado cuando cedemos nuestros datos cerebrales, porque los datos cerebrales de una ciudadana en España pueden acabar en manos de una empresa de Silicon Valley, o de China, o de Australia, o de cualquier otro país del mundo, también de España. ¿Qué hacemos con este tipo de prácticas? ¿Qué hacemos con este tipo de mercado? Pues es algo que deberemos debatir a nivel social y es una cuestión importante y que es ya de actualidad, no es una cuestión futurista. Este caso es realmente preocupante.
Lo que veis ahí son diademas muy similares a la que he utilizado yo, empleadas en escuelas de primaria de China hace unos años. El Wall Street Journal se hizo eco para medir los niveles de atención de los estudiantes en clase mientras sus maestros les explicaban las lecciones. La diadema en color rojo significa, en teoría, que estaban atentos, y en color, creo que era azul, cuando no estaban atendiendo en clase. Y la información iba en tiempo real al monitor de los maestros y a los teléfonos móviles de los padres de estos niños. Obviamente se trata de un caso muy preocupante por la intención que hay detrás. Estamos hablando de un claro riesgo de hipervigilancia de los ciudadanos y, en este caso, todavía más grave, de un grupo especialmente vulnerable como son niños menores de edad. ¿Cómo sería la cosa que en un país, digamos, con una mentalidad más tolerante hacia un mayor control del gobierno y del Estado sobre los individuos, los padres se quejaron y el gobierno tuvo que retirar este tipo de estudio, el gobierno de China? Por eso, como podemos ver con algunos de los ejemplos que yo he mencionado hasta ahora, como en realidad cualquier otro tipo de tecnología, la neurotecnología puede ser empleada para el bien, para la innovación, para la creación de prosperidad, para el florecimiento humano, pero también presenta una serie de riesgos si cae en las manos equivocadas. Por eso, muchas instituciones internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o la UNESCO, o el Consejo de Europa, entre muchas otras, están desarrollando documentos de principios guía, declaraciones, sobre la ética, sobre el uso ético en el desarrollo y utilización de dispositivos neurotecnológicos. También algunos países, a nivel nacional, están desarrollando importantes iniciativas. El primero fue Chile, que incluso lo metió en su nueva Constitución. Algunos estados de Estados Unidos, como California, Colorado, Minnesota y algunos otros. Y en el caso de España tenemos todo un apartado exclusivo dedicado a las neurotecnologías dentro de un importante documento que es la Carta de Derechos Digitales. Por eso, como digo, es muy importante tener en cuenta el equilibrio, cuando hablamos de la ética tecnológica, entre el potencial para el florecimiento humano y la mitigación de riesgos. Por eso quiero dejar aquí el concepto de Neurotech for Good. Mientras todos estamos hablando de la inteligencia artificial, de la AI for Good, la neurotecnología también va a requerir este tipo de debates, y es algo que debemos empezar a poner en el tapete de la discusión y del debate social. Florecimiento y mitigar riesgos. En mi opinión, cuando de tecnologías emergentes se trata, para muchas de ellas ya hemos llegado excesivamente tarde al debate ético y regulatorio. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes sociales, de los smartphones, estoy hablando del riesgo para la privacidad, de la pérdida de privacidad en muchos ámbitos, del posible riesgo de hipervigilancia por parte de corporaciones y gobiernos. Estoy hablando de los discursos de odio y la polarización y muchas otras cosas que todos sabemos, ¿verdad? Por eso es importante que cuando una nueva tecnología todavía no está plenamente instalada en nuestra sociedad, esa sociedad se anticipe a los posibles riesgos para poder llegar a tiempo de abordarlos. Fijaros que en su famosa novela, escrita a mediados del siglo XX y titulada 1984, el escritor George Orwell decía: despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Ni siquiera alguien con una visión tan, podríamos decir, incluso profética, como George Orwell, fue capaz de anticipar que pudiera algún día haber una tecnología capaz de acceder precisamente a esos centímetros cúbicos dentro del cráneo que parecían solo al alcance del individuo. Y que además esa tecnología iba a poder ser utilizada en ámbitos tan cotidianos, como hemos podido ver, y como los que describe él en esta propia cita. Por eso creo que ninguna otra cita recoge tan bien el concepto de Neurotech for Good como estos versos del legendario cantante Bob Marley en su no menos legendaria canción Redemption Song. Emancipaos de la esclavitud mental. Nadie, salvo uno mismo, puede liberar su mente. Muchas gracias.